Bienvenidos, el día de hoy voy a explicar un video de instrucciones en lenguaje ensamblador. Como se ha mencionado en algunos videos anteriores, la programación en lenguaje ensamblador consiste en una lista de instrucciones. En este video les explicaré cómo se construye esas instrucciones, cuáles son sus diferentes formas. Las instrucciones del lenguaje ensamblador trabajan con fuentes de datos. Estas fuentes de datos se les conoce como operandos. Siempre estas instrucciones que se definan en lenguaje ensamblador siempre van a ir acompañadas de datos. Cada una de estas instrucciones van a llevar entre uno o dos datos, pero estos datos o estas fuentes, porque cada instrucción necesita tomar o colocar un dato en algún lugar. Bueno, esto es lo que se conoce como fuente de datos y también se les conoce como operandos, que por lo regular en las instrucciones del lenguaje ensamblador puede ir una o pueden ir dos operandos. Como lo mencionaba, las instrucciones tienen esta forma. Primero va la instrucción y posteriormente van a los operandos, que pueden ser uno o pueden ser dos. En este caso aquí para el ejemplo puse dos operandos. Cada uno de los operandos va separado con una coma. No necesariamente se necesita que haya dos operandos. Puede ser que haya, pues nada más se necesite un solo operando. Puede haber instrucciones de este tipo o este tipo, que se van a ver con esta forma. Va a ir la instrucción, va a ir operando 1 y operando 2. ¿Qué puede ir en la parte de la instrucción? Cuando hablo de instrucción se refiere a las instrucciones del lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador tiene una lista de instrucciones que sirven para realizar las cosas que puedo hacer: mover un dato, leer un dato de memoria, multiplicar, sumar, restar, multiplicar, y toda esa lista de operaciones que se pueden hacer en lenguaje ensamblador van a ir de manera de instrucción. Y esas van a ir en la primera parte. Posteriormente van a ir los datos o los operandos para cada una de las instrucciones, dependiendo el número de operandos que necesite cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, más adelante vamos a entrar más a detalle. La instrucción mul, esa solamente requiere un operando. En cambio de la operación mob requiere los dos operandos. Como les mencionaba, aquí nada más vamos a ver como la parte teórica. Posteriormente vamos a ver la parte práctica en otro video, pero aquí nomás es la parte teórica de cómo se construye una instrucción. Ahora sí, nos enfocaremos en la parte de los operandos. Vamos a imaginar que vamos a hacer una división de los operandos en dos partes. En la parte, podríamos decir que la parte derecha y en la parte izquierda. Al operando que queda de la parte derecha, izquierda, de este lado, se le conoce como operando destino, y el operando que queda de la parte derecha se le conoce como operando fuente. Bien, dentro de los operandos, independientemente si es el destino o el operador fuente, pueden ir valores. ¿Qué puede ir dentro de un operando o en el lugar donde va un operando? Pues puede ir un registro, puede ir un valor inmediato, puede ir un valor directo o puede ir un valor indirecto. En ambos, ya sea en este o en este, dependiendo lo que nosotros necesitemos para lo que sea la instrucción. Pero debo de aclarar, o quiero dejar en claro, que puede ir, por ejemplo, si coloco cuando hablo de registro, estoy hablando de los registros del procesador.
que si ustedes conocen algo de lo que es ensamblador, deben de saber que internamente el procesador maneja una serie de registros. Hay de diferentes tipos, hay de propósito general, de segmento y diferentes clasificaciones. Por lo regular, los operadores que van los registros que se utilizan en los operandos son los registros de propósito general, que si recuerdan ustedes se llaman AX, BX o sus partes. Estos a su vez se pueden dividir en otros registros más de otro tamaño, en AL, BL y todos estos. Hay registros que, por ejemplo, yo quisiera en una instrucción mover de un dato que se encuentre del lado derecho hacia el lado izquierdo. Hay registros que no permiten ser modificados, o sea, no permiten la escritura. Entonces, en ese caso, pues no podríamos ponerlo, por ejemplo, en un operador destino, porque si le movemos un dato y ese registro no permite que sea modificado, pues no nos va a permitir mover ese valor o copiar ese valor en ese registro. Por eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de la programación. Pero son los valores que se pueden poner en lo que es los registros. Entonces pueden ir cualquiera de los registros que estén aquí. Y sí pueden ir los registros de lectura de este lado, porque a lo mejor sí puedo tomar un valor, pero más no le puedo modificar ese valor. Ahora, ¿qué es un valor inmediato? Un valor inmediato es un valor constante. Por ejemplo, yo le puedo poner un 7, le puedo poner un 6, le puedo poner un 0. Esta B que significa aquí, significa que estoy representando el valor en binario. Entonces le estoy asignando un 0 binario o un 1 binario, o le puedo poner un 10. La H significa que el valor que está antes es en hexadecimal, no es el 10 normal. Entonces, un valor inmediato es un valor constante, o sea, un valor que yo le asigno directamente, el 7, el 6, el 5, el 4, pero directamente, o sus variantes o en diferentes representaciones, porque el lenguaje ensamblador permite escribir en otro tipo de representaciones numéricas. Ahora, ¿qué significa un valor directo? Los valores directos son valores que se encuentran almacenados en la memoria. Yo le puedo asignar directamente el valor de una variable. Esta variable se supone que es un valor que está almacenado en la memoria de la PC o en la memoria RAM, que yo lo estoy identificando pues con un nombre. En este caso puede ser X o puede ser Y o el nombre que ustedes hayan puesto, siempre y cuando sean nombres que permita el lenguaje ensamblador, porque hay ciertas reglas para ponerle el nombre a las variables, podríamos decir, o a los datos en lenguaje ensamblador. O hay otra cosa que en el lenguaje ensamblador tú le puedes indicar la posición exacta de la memoria que quieres que se escriba. O sea, no necesitas ponerle un nombre, sino pones entre corchetes la posición de memoria que vas a copiar. Entonces, por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que vaya a la memoria, a la posición 100 de la memoria y tome el dato que hay ahí. No es que vaya a tomar el 100, sino se va a traer el dato que está almacenado en la posición 100 de memoria, que pues a lo mejor si yo lo conozco, lo puedo copiar. Y este es un valor directo. Hay otro, cuando estoy hablando de valores indirectos, es cuando yo no conozco, la dirección se encuentra almacenada en un registro. O sea, es si yo no conociera este valor, o sea, el valor, la posición de la memoria donde está el dato, pero sí lo tengo almacenado en algún registro especial, a lo mejor en un registro por acá, por ejemplo BX. Supongan que yo no sé qué valor es el que tiene, en dónde se encuentra, pero sí está almacenado en BX. Entonces lo pongo en BX y le estoy diciendo, tráeme el valor que está en la memoria, pero no conozco el valor, pero el valor que necesito, la posición está en este registro. Entonces a esto se le conoce como un valor indirecto, porque realmente no le estoy pasando exactamente qué es lo que quiero, porque ni lo conozco, pero sí sé dónde se encuentra. Entonces a eso se le conoce como valores indirectos. Tengo un video donde explico un poco más a detalle este proceso, estas asignaciones, que se llama direccionamiento. Entonces
Si quieren más adelante o pueden buscar ahí en mi canal un video donde explico el direccionamiento y cómo consiste más a detalle cada uno de estos. Pero lo que me enfoco en este video es que cualquiera de estos operandos, ya sea el primer operando o el operando destino o el operando 2 o el operando fuente, puede tomar cualquiera de estos valores que ustedes tienen aquí. Entonces lo pueden poner. Un ejemplo ya de un video, por ejemplo, un ejemplo de una instrucción es la siguiente. Por ejemplo, esta es mi instrucción. Mob. Mob es una instrucción que permite copiar un valor de una fuente a un destino. El primer operando es un registro, que es el registro AX, es un registro de 16 bits. Y va la coma, como les mencionaba, y después va el segundo operando. En el segundo operando puse un 7, como lo mencionamos un poquito más atrás aquí. Voy a regresar. Utilicé el primer operando, tomó un valor de registro, que fue este registro que está aquí, y el segundo operando tomó un valor inmediato, que fue el 7. Y esto es lo que conozco como un ejemplo o propongo como un ejemplo de una instrucción en lenguaje ensamblador. Esta va a ser la forma de las instrucciones, y así como construye uno, se puede hacer una lista de instrucciones, y esta lista de instrucciones es lo que conocemos como un programa en lenguaje ensamblador. Aquí es una instrucción que tiene dos operandos, pero como les mencionaba, puede haber instrucciones que solamente lleven un operando. Por ejemplo, hay un operador que se llama mul y ese lleva, por ejemplo, un solo parámetro. No explico ahorita en qué consiste cada una de esas instrucciones a detalle, porque más adelante se va a explicar o explico, o tengo más videos donde explico cada una de estas operaciones. Entonces, nada más quiero que entiendan cómo se puede formar una instrucción o las formas de formar una instrucción. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que mi video les sea de utilidad.